las neuroinfecciones en muchos casos se pasan desapercibidas y todo eso se asocia a secuelas neurológicas importantes y pues por eso quiero iniciarle mi plática de esta mañana con este caso clínico. Ese es un paciente que por la importancia clínica del caso, tuvimos la oportunidad de manejarlo, tratarlo y posteriormente lo enviamos a una revista, el cual fue aceptado y publicado, como vemos aquí, un masculino de 26 años de edad que no tenía antecedentes mórbidos conocidos, hasta que se le realizó una cirugía tipo apendicectomía con administración de anestesia epidural. Posterior a esto, el paciente inició a presentar cefalea intensa. Se le realizó estudio de neuroimagen donde se observó una hidrocefalia, se le colocó una sonda de derivación ventrículo-peritoneal y se diagnosticó y trató de manera empírica como una neurocisticercosis. Este pacientito, posterior a un año, inició nueva vez a presentar cefalea, se le realizaron nuevos estudios de neuroimagen y se observó que él mismo, nueva vez, había reaparecido la hidrocefalia y fue referido al instituto donde nos encontrábamos en ese momento, el Instituto de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México, y pues decidimos darle un abordaje distinto ya que no nos pareció que estaba cursando con una neurocisticercosis. Entonces le tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo, observamos una importante hipoglucorraquia y enviamos muestra para el laboratorio para realizar tinciones y cultivos. Vaya sorpresa, el paciente tenía un Aspergillus terreum y nos llamó mucho la atención porque el Aspergillus es un agente fúngico que generalmente se asocia a pacientes con un estado de inmunosupresión severo. Este paciente no tenía antecedentes y probablemente por esa misma razón pudo contener esta infección durante tanto tiempo. Sin embargo, desafortunadamente, este paciente presentó la ruptura de un aneurisma micótico y falleció. Este es otro masculino de 36 años de edad que tuvimos la oportunidad de tratar, que presentó fiebre, cefalea y malestar general. Con datos al examen físico de una parálisis del sexto par craneal, se le tomó muestra de líquido cefalorraquídeo en un pueblo. Ellos observaron que tenía datos de hipoglucorraquia, pleocitosis, hiperproteinorraquia. Le iniciaron tratamiento de primera línea con antibióticos, pero el paciente no mejoraba. Posteriormente le hicieron cambio y el paciente de igual forma no mostró mejoría. Es así como entonces se comunicaron con el infectólogo de esta provincia, quien les refirió que lo ideal era enviarnos al paciente para hacerle un abordaje distinto. Cuando recibimos al paciente, tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo, observamos que en el otro centro tenía una glucosa en 21, ya que iba en descenso, en 17, una pleocitosis a expensa de linfocitosis con una hiperproteinorraquia. Este paciente de inmediato, fuimos personalmente al laboratorio y pudimos observar unas abundantes levaduras grandes encapsuladas, lo cual ya por la experiencia previa pues diagnosticamos de una criptococosis. En este paciente también nos llamaba la atención que no tenía inmunocompromiso asociado. Debemos recordar que la criptococosis es más común en pacientes con VIH. Es así como este caso, en conjunto con otros que posteriormente diagnosticamos, lo publicamos en congresos nacionales e internacionales como los primeros casos de meningitis por criptococo que se han diagnosticado en el país en pacientes sin inmunocompromiso tipo VIH. Aquí tenemos cómo posteriormente recibimos el reporte de la PCR que nos confirmaba el agente etiológico que ya habíamos sospechado a través de la tinción. Ese es un artículo que precisamente recibimos el día de ayer, el cual también fue aceptado y publicado en una revista de neurología, donde somos coautor de pacientes en los que, además de relacionados con VIH y pacientes no VIH, y pues como es una condición un poco difícil de diagnosticar, pues aquí tenemos este artículo que ofrece importante información al respecto. ¿Por qué las neuroinfecciones son difíciles de establecer el diagnóstico? Porque
en el sistema nervioso central tenemos una escasez de células dendríticas, una pobre expresión del sistema mayor de histocompatibilidad de clase 2, una pobre presentación de antígeno por las microglías y una tendencia apoptótica de las células efectoras en lugar de inducir su proliferación. Además, el cerebro es un órgano muy peculiar donde tiene ausencia de linfáticos, una falta de capilares en el espacio aracnoideo y que además el líquido cefalorraquídeo sirve como un medio de cultivo para la diseminación y la persistencia de los diferentes microorganismos y procesos infecciosos. Todos queremos que el paciente nos llegue con la tríada clásica de fiebre, cefalea y datos de irritación meningia. Sin embargo, cuando revisamos la literatura, solo un 41 a un 51% de los casos van a presentar esas manifestaciones. Es por esto que muchas veces el diagnóstico se puede pasar desapercibido. Y es así como además cuando buscamos los datos al examen físico y los relacionamos con la pleurocitosis, como por ejemplo la rigidez de cuello, tiene solo una sensibilidad de un 31%, el Kearney un 11% y el Brusinski un 9%. Es así como la ausencia de estos signos tampoco nos descarta que estamos frente a un proceso de neuroinfección. Ese es un masculino de 55 años de edad, sin antecedentes mórbidos conocidos, que 3 días previo inició a presentar náusea, diarrea y fue llevado a un centro de salud. Lo manejaron con sales de rehidratación oral, pero un día previo a su ingreso inició a presentar dolor torácico y cervical y mareo. Y el día de su ingreso se le agregó disminución del estado de conciencia y relajación de esfínter. Pero, como vemos, este paciente no tenía tríada clásica y tampoco tenía hallazgos al examen físico típico de una neuroinfección. Sin embargo, cuando evaluamos al paciente en la emergencia, consideramos hacerle una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Y miren lo que observamos, una marcada pleurocitosis a expensas de segmentados con una proteinorraquia, y miren cuánto tenía de glucosa, 1 de glucosa, o sea, una hipoglucorraquia muy marcada. Entonces, en el laboratorio, en la muestra directa que observamos, cocos gram positivos en cadenas, ya teníamos un diagnóstico presuntivo de entrada. Inmediatamente vimos la bioquímica, vimos que era una neuroinfección típica, y lo confirmamos posteriormente con el reporte del cultivo, donde se aisló un Streptococcus especie, el agente típico principal aislado en los medios de cultivo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, podemos concluir de este caso que la historia clínica fue atípica, tenía ausencia de datos de irritación meningia. Sin embargo, tuvimos un líquido cefalorraquídeo típico con una tinción de gram positiva, con un microorganismo típico. Entonces, ¿qué le quiero dejar con esto? Que muchas veces, si no sospechamos que el paciente puede estar cursando con una neuroinfección, puede pasar desapercibida y volvemos a lo mismo, altas secuelas neurológicas y probabilidades de mortalidad. Este paciente, gracias a Dios, actualmente está en seguimiento sin secuelas neurológicas, probablemente porque se le inició un tratamiento oportuno. En el caso de cuando las erupciones petequiales están presentes, no puede establecer el diagnóstico de una Neisseria meningitis en un 90% de los casos. Sin embargo, vemos que este solo tiene una sensibilidad de un 20 a un 25%. La epidemiología de la neuroinfección adquirida en la comunidad de la meningitis ha cambiado a través de los años. Como vemos, antes de las décadas del 1990, este era el agente típico más aislado, sobre todo en niños, el Haemophilus influenzae tipo B. Y antes de la década del 2000 era la Neisseria meningitis del serogrupo C. Además, en los últimos tiempos también vemos que hay menos neuroinfección, pero es por esto, porque la vacuna antineumocócica, que incluye los diferentes serogrupos del Streptococcus pneumoniae, también nos ha contribuido a disminuir la tasa de neuroinfección. Es así como esos son los agentes más frecuentes que podemos encontrar en recién nacidos, menos de 2 semanas, el Streptococcus galactiae y los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli. Ya en sentido general y en todos los grupos de edad, el microorganismo más común es el Streptococcus pneumoniae, seguido de la Neisseria meningitis, diferente al serogrupo C, porque ya vimos que tras los programas de vacunación ha disminuido. Y un agente también involucrado que ocupa el tercer lugar es la Listeria monocitógena. Esta, que es más común en pacientes diabéticos, pacientes con uso de esteroides, pacientes en quimioterapia, también no podemos olvidarnos en pacientes con VIH o alteraciones de la inmunidad celular.
Si es un casito típico, este que le voy a mostrar, también lo tuvimos recientemente, es un masculino de 73 años de edad que tras la vacunación contra influenza, él inició a presentar una semana después fiebre, cefalea frontal, epigastralgia. Él acudió a ese centro donde recibió la vacuna y le dijeron que eran efectos de la misma vacunación. Pero un día previo a su ingreso, el paciente presentó desorientación y agitación psicomotriz. Entonces, este paciente fue ingresado en un centro de salud de Mao, lo evaluó neurología, le hizo una tomografía de cráneo y en ese momento, como no mostró hallazgos, pues consideraron iniciarle tratamiento con citicolina y paracetamol. Sin embargo, al siguiente día, este señor tenía una sobrina que es médico, egresada del centro donde laboramos, y ella decidió pedir el alta petición y llevarnos al paciente. Cuando recibimos al paciente, de igual forma le tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo, observamos hallazgos típicos de una encefalitis, ya el paciente venía con síntomas típicos por igual, pero nos llamó la atención el agente que aislamos, fue un herpes virus tipo 1. Es el agente más común aislado en las encefalitis, pero hubiésemos pensado también en este paciente que pudiera estar cursando con una encefalitis o una encefalopatía asociada a la vacunación. Este paciente actualmente, estas son las imágenes que también son típicas de una encefalitis, y actualmente este paciente sí mostró secuelas de demencia. Ya en cuanto a los agentes involucrados con los procesos virales, no podemos olvidarnos del virus del herpes tipo 2, que es más común en niños, también el virus de la varicela zóster, que es común en pacientes diabéticos y generalmente ocurre por reactivación, los enterovirus, tanto en niños como adultos, el citomegalovirus en pacientes con VIH, que generalmente da una tendencia a afectar los ventrículos, una ventriculitis típica que se puede observar en las diferentes neuroimágenes. También de acuerdo a las áreas geográficas, pacientes que vienen de alguna zona de Estados Unidos o de Europa, pensar en el virus del Nilo Occidental, el virus de Toscana, la encefalitis de San Luis y la encefalitis japonesa. Eso es muy importante, los factores de riesgo asociados a las neuroinfecciones nosocomiales, los médicos neurocirujanos, todos estos son factores de riesgo para presentar una neuroinfección nosocomial, como la zona de irrigación, tanto interna como externa, las bombas de infusión intratecal en pacientes que reciben quimioterapia, los dispositivos de estimulación cerebral en pacientes que presentan Parkinson, y ya en este contexto pues nos dirigimos más para los microorganismos gram negativos que cuando están presentes tienen una mortalidad de un 33%. Y aquí podemos ver la Klebsiella, la E. coli, la Serratia, la Pseudomonas, Cinetobacter, el Proteus, Enterobacter y otros gram positivos como el Staphylococcus aureus y el Staph epidermidis. Esa es una paciente femenina de 65 años de edad, como antecedente tóxico, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y un evento cerebrovascular previo, un mes, por el cual estuvo ingresado en la unidad de cuidado intensivo. Posterior a su egreso, la paciente inició a presentar secreciones purulentas del oído izquierdo y la trataron con gotas. Un día previo a su ingreso presentó náuseas sin vómito y disartria, y el día de su ingreso se le agregó fiebre y convulsiones con relajación de esfínter vesical. Esta paciente le tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo, observamos los hallazgos típicos de una neuroinfección severa, donde vemos la pleocitosis a expensas de neutrofilia con una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia marcada, y esta paciente en los hallazgos de la neuroimagen, lo que vemos son hallazgos previos de la afección que había presentado, pero miren el agente que aislamos, un Acinetobacter loci. Esta paciente probablemente, al ser diabética, al utilizar esteroides y haberse colonizado en el ingreso, pues pudo dar al traste a una colonización por este agente que posteriormente le ocasionó la infección local en el oído y se extendió a través del sistema nervioso central. Posteriormente le hicimos controles y vemos que ya el cultivo se había negativizado y una adecuada mejoría de los parámetros de la bioquímica.
Este señor, el doctor Rodrigo Hasbún, escribió este artículo, el cual es citado en las principales guías de manejo de la neuroinfección. Es este señor que está aquí. Tuvimos el honor de compartir con él en el Congreso o la Semana de la Infectología de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, del cual estuvimos invitados como experta o panelista para discutir casos clínicos y algunas pláticas sobre neuroinfección nosocomial. Y él nos dice que, en este artículo, que la mayoría de los pacientes con sospecha de meningitis bacteriana son diagnosticados de meningitis viral o meningitis aséptica, por todo lo que hemos venido comentando hasta el momento. Y porque probablemente en un inicio estos hallazgos de líquido cefalorraquídeo probablemente pueden no estar presentes por la premura de la infección. Pero como siempre utilizamos estos parámetros de la glucosa cuando está por debajo de 1.9 miliosmol por litro, que es lo equivalente a aproximadamente a 35 miligramos sobre decilitro, cuando la proteína está por encima de 2.2 y los recuentos de leucocitos son por encima de 2000, podemos pensar desde un inicio que estamos frente a una infección bacteriana. Este estudio, que incluyó 258 pacientes, con diagnóstico o cultivos confirmados de meningitis meningocócica, vemos que una cantidad importante de esto tenía una concentración baja de células, de menos de 1000 células, y llama la atención que 5 pacientes tenían un líquido cefalorraquídeo completamente normal. Es así como en el líquido cefalorraquídeo al inicio podemos ver que los datos pueden ser muy sutiles y que en muchos casos va a estar relacionado con el agente implicado. Por ende, también tenemos que tener una sospecha de cuál es el posible agente de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Aquí también vemos que el 17% tenía menos de 100 células, o sea, una concentración muy baja. Esos son 2 metaanálisis, el primero que incluye 25 estudios de 1.692 pacientes, el segundo 31 estudios con 1.885 pacientes, y ellos trataron de comparar qué era más sensible, si los glóbulos blancos o la concentración de lactato en el líquido cefalorraquídeo, para diferenciar de una meningitis o una neuroinfección viral de una bacteriana. Entonces, ellos concluyen que la precisión diagnóstica del lactato es mejor que el recuento de glóbulos blancos, por lo que ya hemos comentado. Sin embargo, hay que tener especial cuidado en los pacientes que presentan una encefalitis herpética o que presentan convulsiones, porque esto puede estar elevado y no necesariamente hablarnos de una infección bacteriana. Ya en el contexto de las neuroinfecciones nosocomiales es todavía un poquito más cuesta arriba poder establecer un diagnóstico certero, porque en esos pacientes y los cirujanos saben que en la mayoría de los casos, tras la manipulación quirúrgica, vamos a tener pleocitosis importante, además de hiperproteinorraquia. Es así como, de igual forma, se ha tratado de utilizar métodos diagnósticos de laboratorio que nos puedan ayudar como una herramienta diagnóstica, y vemos que en estos estudios también volvemos al lactato, el cual cuando está por encima de 4 miliosmol tiene una sensibilidad de un 88% con una especificidad de un 96% para diagnóstico de neuroinfección nosocomial bacteriana. De igual forma, la procalcitonina en el líquido cefalorraquídeo es un marcador muy sensible, como vemos, tiene 68, pero aún más específico. Y ya cuando comparamos ambos marcadores, que o sea, los dos lo tenemos a mano en el laboratorio, vemos cómo utilizando un punto de corte de 0.75 y 3.45 miliosmol, tiene una sensibilidad de un 96%, o sea que es bastante útil en estos casos. En relación al cultivo, va a depender del agente involucrado. En este artículo vemos que de todos los pacientes que presentaban una neuroinfección por Haemophilus influenzae, el 96% presentó un cultivo negativo. Sin embargo, en el caso de la meningitis meningocócica, solo un 82% presentó los cultivos positivos. El rendimiento agregado de la tinción de Gram es muy importante porque de entrada podemos tener un diagnóstico presuntivo. El primer caso, o más bien el segundo, el paciente de la neuroinfección por criptococo, pudimos establecer un diagnóstico de entrada porque observamos el agente en la tinción directa. Es así como entonces sí le aporta un importante valor, y sobre todo cuando el cultivo está negativo, pero depende también del agente. Si es una Listeria monocitógenes, está un 25 a 35%, si es Haemophilus influenzae, un 50%, meningococo un 70 a 90% y neumococo un 90%. La PCR es un método diagnóstico y también un método rápido. Sin embargo, este no nos ofrece
la sensibilidad que nosotros como infectólogos esperamos, porque ya más adelante el doctor Barcacer va a tratar el manejo, pero es importante saber que no todos los antibióticos tienen una penetración adecuada al sistema nervioso central y que los fármacos ideal que se deben de utilizar son los bactericidas en lugar de los bacteriostáticos. Entonces, hay un tema importante en cuanto a la farmacodinámica y la farmacocinética de la neuroinfección, pero ya de entrada podemos ver que este tiene una sensibilidad de un 79 a un 100% para el Streptococcus pneumoniae, si es Neisseria meningitis, 91 a un 100%, y Haemophilus influenzae de 67 a 100%. Ese es un pacientito de 20 años de edad, lo recibimos el año pasado. Él inició un mes previo con disminución de la fuerza muscular del hemicuerpo derecho. Fue a un neurocirujano que le indicó estudios de neuroimagen, pero cuando este fue a llevárselo, precisamente, estando en su consultorio, disminuyó estado de conciencia, fue enviado a la emergencia y llevado a quirófano. Esta fue la neuroimágenes que él le llevó al doctor. Vemos estas lesiones que pues nos comentaron el paciente después de que salió de quirófano. Sin embargo, por la sospecha clínica ya o la experiencia, decidimos hacerle estudios de tórax porque sospechábamos de una probable tuberculosis. Entonces, esta fue la imagen que observamos, un infiltrado intersticial bilateral que nos orientaba aún más de este diagnóstico. Hicimos este líquido cefalorraquídeo, fue después de la cirugía y vimos hallazgos típicos, una hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia marcada. Este paciente se recibió el reporte del GeneXpert que daba para tuberculosis, o sea que nos confirmó el diagnóstico, y posterior a eso, una semana, se recibió el reporte de la biopsia donde de igual forma tenían las lesiones características. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis del sistema nervioso central suele también ser muy, muy difícil. Entonces vemos que es por esta razón, porque es paucibacilar, lo que quiere decir que las concentraciones de los bacilos son muy escasas. Para poder observar un bacilo en una tinción de Sinicel necesitamos más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Por ende, en la medida de la posibilidad, cuando estamos sospechando de una meningitis tuberculosa, lo ideal es poder realizar muestras sucesivas o consecuente, ya que vemos que la sensibilidad va en aumento de acuerdo a la primera, segunda y tercera toma. En relación al cultivo, este tiene una sensibilidad de un 25 a un 75%, va a depender de igual forma del volumen y de la carga bacteriana. Este estudio fue realizado de la escuela donde soy egresada. Ellos lo que hicieron fue medir el ADA en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con diferentes enfermedades neurológicas, tanto infecciosas como no infecciosas, y que ellos observaron que cuando estaba por encima de 7 tenía una buena especificidad de un 96%, aunque la sensibilidad no era tan buena, pero sí es muy específico. Por lo que también es una herramienta que podemos utilizarla para cuando estamos sospechando de una neuroinfección por Mycobacterium tuberculosis. El GeneXpert, que inicialmente fue una prueba validada para la toma de muestra pulmonar, la OMS lo recomienda con una sensibilidad de un 79% y una especificidad de un 98%. Aquí vemos como en todos los grupos de edades tuvo una buena sensibilidad y especificidad. Ya en relación a las neuroimagen, vemos que nos puede ayudar a establecer la fuente de infección, hidrocefalia como forma de presentación de la enfermedad o como una complicación, datos de vasculitis, que es muy común en las neuroinfección, y trombosis. O sea, podemos tener como complicación en la neuroinfección tanto eventos isquémicos como hemorrágicos. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen unos datos típicos de afección por Lyme, donde vemos afección de los nervios, de la salida de los nervios. Vemos en esta imagen una aracnoiditis basal, que cuando está presente debemos de sospechar de una meningitis tuberculosa o de una etiología fúngica. Aquí vemos las imágenes típicas en pompas de jabón, y de igual forma cuando la observamos podemos sospechar que estamos entre una levaduras en los núcleos de la base, y un estudio muy
es la espectroscopía, la cual, de acuerdo a los diferentes picos que esta muestra, también nos puede ayudar a diferenciar, sobre todo cuando hay una lesión tipo absceso o que podamos confundirla con una neoplasia, un linfoma. Entonces aquí vemos cómo en el acceso piógeno se ve un incremento de lípidos y lactato y de aminoácidos. Aquí vemos un exceso por Mycobacterium tuberculosis con incremento únicamente de lípidos y lactato. Vemos el acceso fúngico, picos de lactato con aminoácido y tetralosa. Y en la medida de las posibilidades, siempre que tengamos un paciente con diagnóstico de una neuroinfección, es importante realizarle un Doppler transcraneal porque nos puede ayudar a establecer o a prever posibles complicaciones y además nos puede servir para valorar el tiempo de instauración de los esteroides, ya que en muchas condiciones de neuroinfección estos esteroides deben de extenderse. Lo ideal es, y de manera rutinaria se suspenden en los primeros 4 días, sin embargo, en casos como meningitis tuberculosa, por la alta probabilidad de presentar complicaciones como isquemia o hemorragia, pues no puede servir. Vemos que desde el día 18 hasta el mes 10, habían pacientes que todavía presentaban datos de vasculitis y pues en estos casos sí es bueno seleccionar el paciente para la extensión de la terapia con esteroides. Ese es un masculino de 75 años de edad, un caso muy interesante también, antecedentes de hipertensión arterial, historia de demencia e hidrocefalia de 8 años, donde se le colocó sonda de derivación ventrículo-peritoneal. Nos llama la atención que a este paciente nunca se le tomó muestra de líquido para ser estudiado y 8 años después el paciente llegó con tosis palpebral derecha y estupor. Fue manejado con ceftriaxona, vancomicina y aciclovir. Lo que decíamos al inicio y lo que decía el artículo del doctor Hasbun, que le mostré, que la mayoría de los pacientes a su llegada son diagnosticados como una encefalitis, una meningitis viral. En este momento, como el paciente no mostraba mejoría, ellos incluso lo llevaron a cirugía, ya le habían colocado una segunda sonda de derivación, entonces decidieron llamarnos para que le apoyáramos con este caso y de igual forma se convierte en el segundo caso de meningitis por criptococo neoforma en pacientes sin VIH o sin inmunocompromiso que se ha diagnosticado en la República Dominicana. Aquí vemos estas lesiones que se ve que muestra hemorragia y un probable tuberculoma. Esos son algunos de los estudios que hemos realizado y que hemos estado presentando en congresos internacionales que se han hecho en el país, porque como sabemos nuestra data es muy limitada y tenemos que seguir fomentando nuestra epidemiología para poder establecer estos diagnósticos de manera oportuna. Hemos presentado casos de lo que ya le comenté de la meningitis por criptococo, de meningitis tuberculosa, la gran olvidada del sistema nervioso central, y también de meningitis crónica. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la neuroinfección en muchos casos pueden presentarse con datos sutiles en la historia clínica, hallazgos de laboratorio y estudios de neuroimagen, que el diagnóstico depende de la pericia del facultativo y mucho más en los casos de meningitis crónica y siempre pensar en microorganismos atípicos que nos dan una forma de presentación inhabitual. Gracias por su atención.